Juan Méndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, está en Lima, invitado por el Instituto de Defensa Legal, el IDL, y esta noche está en Entre Líneas. Buenas noches, Juan, gracias por acompañarnos. Mucho gusto de estar aquí. ¿Cómo se siente después de estos años? Usted estuvo vigilando la situación de los derechos humanos en el Perú, concretamente, durante la década anterior, las décadas anteriores. ¿Cómo se desarrolla esta política de derechos humanos actualmente en el país? Bueno, yo estoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace 2 años y medio y me tocó entrar en la comisión cuando todavía estaba de presidente Fujimori. Con el gobierno del doctor Paniagua empezó una época de una actitud de colaboración con nosotros y que nosotros apreciamos mucho y que debo decir que se continúa con este gobierno también, en el sentido de que tenemos un diálogo muy fecundo, muy profundo con las autoridades para resolver los casos que se nos presentan. Eso no quiere decir que se resuelvan automáticamente, ni mucho menos, pero el marco en el que estamos en condiciones de ayudar a resolver problemas de derechos humanos afortunadamente sigue siendo muy positivo. El Perú ha demandado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lori Berenson. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros también mandamos el caso a la Corte. Bajo el reglamento actual nuestro, que tiene 1 año de vigencia, nosotros, cuando un gobierno no acepta nuestro informe, estamos obligados a mandar el caso a la Corte. Entonces este caso va a la Corte simultáneamente por pedido nuestro y del gobierno. El hecho de que lo mande el gobierno nos parece auspicioso, francamente, porque es la primera vez que un gobierno decide mandar un caso a la Corte por estar en desacuerdo con un informe de la Comisión. Eso a nosotros nos parece bien, porque la Corte es efectivamente el árbitro final de las interpretaciones que nosotros hacemos de la Convención. ¿Pero había otra salida? ¿El Perú tenía otra salida? Bueno, si el Perú no lo mandaba, lo íbamos a mandar nosotros de todas maneras, eso está claro. Ahora, disculpe, pero el caso de Lori Berenson, en efecto, se corrigió, fue nuevamente juzgada. Inicialmente yo creo que todos estaríamos, por lo menos aquí, de acuerdo en que hubo una serie de excesos y había incluso varios absurdos jurídicos, pero el caso se corrigió y ella fue juzgada nuevamente. Sí. ¿Por qué anular ese nuevo juicio? Nosotros analizamos el expediente en su conjunto y muy minuciosamente. Tuvimos a nuestra disposición todo el expediente, todos los actuados, desde su detención hasta la etapa final. Y nosotros analizamos todas las correcciones que hubo, que por supuesto celebramos, pero en definitiva teníamos que resolver si Lori Berenson había tenido un juicio justo de acuerdo a la Convención. Y ¿Ustedes creen que no tuvo un juicio justo? Nosotros pensamos que en definitiva, por dos aspectos solamente, ella no tuvo un juicio justo. Uno porque se aplicó una legislación cuyos tipos penales son excesivamente amplios. Y esto lo ha dicho la Corte y lo ha dicho la Comisión en muchas otras oportunidades, y es una legislación que no ha sido modificada. Es cierto que en el caso de Lori Berenson se aplicó lo que se llama la modalidad de la colaboración, de la cooperación, pero la modalidad de la cooperación es un tipo penal que sí está bastante específicamente determinado, pero es subsidiario y accesorio del tipo penal de terrorismo y de traición a la patria. Toda la legislación esta que hasta el cansancio hemos dicho nosotros y otros órganos internacionales que no se ajusta a la Convención. Sí, pero el otro aspecto... Sí, pero el Estado peruano y los peruanos también tenemos la necesidad de protegernos del terrorismo y desgraciadamente, más allá, claro, de las consideraciones jurídicas, pues nosotros hemos vivido una situación y una época demasiado violenta, demasiado dolorosa, y sentar precedentes jurídicos respecto de estos juzgamientos, pues podría complicar tremendamente la situación política y social de nuestro país. Bueno, el grado en el cual este es un precedente o no, no depende de nosotros. Nosotros analizamos los casos caso por caso y
Si nos llega un caso exactamente igual, con todas las características del caso Berenson, por supuesto que por un mínimo de coherencia vamos a decir lo mismo. Pero sí lo vamos, ese es el problema. No, pero lo vamos a tener que analizar en todos sus detalles, y puede haber matices, puede haber diferencias, ¿no? Nosotros no nos pronunciamos por todos los casos. ¿Cuál es el matiz y ni siquiera en el nos caso hemos de Oliver pronunciado. Berenson, Bueno, Méndez? uno es la aplicación de una legislación que es claramente contradictoria e incompatible con las obligaciones internacionales del Perú bajo la Convención Americana. Eso no quiere decir que cualquier legislación antiterrorista será siempre incompatible. Al contrario, nosotros reconocemos que los estados tienen la obligación y el derecho de defenderse de la amenaza terrorista. Lo que decimos es que tiene que hacerse dentro de normas de derechos humanos que incluyen el principio de legalidad conocido por el derecho penal y que es parte del derecho internacional. En definitiva, nosotros no nos hemos pronunciado por la inocencia o la culpabilidad de Lori Berenson. Solamente decimos que tanto ella como cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo, y parte del juicio justo es, en primer lugar, que se le aplique una legislación que sea adecuada y conforme y de conformidad con la Convención. ¿Cómo es la situación de los derechos humanos en este momento en los Estados Unidos después del 11 de septiembre? Bueno, ¿Ustedes nosotros están vigilando allí? Sí, claro. ¿Pueden intervenir allí como pueden intervenir en el resto de América Latina? Sí, nosotros tenemos competencias para escuchar casos contra los 35 miembros de la OEA, y Estados Unidos, por supuesto, es uno de ellos. La única diferencia es que Estados Unidos no ha firmado, mejor dicho, ha firmado, pero no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces los casos que se nos presentan contra Estados Unidos los tenemos que tratar bajo la Carta de la OEA y bajo la Declaración Americana. Y efectivamente con respecto a Estados Unidos tenemos casos que tienen que ver con pena de muerte, con migraciones, con tratamiento de inmigrantes, y un par de casos recientes con relación a las detenciones posteriores al 11 de septiembre. ¿Solo un par? Bueno, dos casos hasta ahora, puede haber más. Casos denunciados ante la Comisión. Así es, y en el cual en uno de ellos hemos dado medidas cautelares. ¿Y en el resto de América Latina, qué país tiene mayores problemas de violaciones a los derechos humanos? Colombia, Cuba, nosotros no hacemos comparaciones, ¿no? Cada país tiene sus problemas distintos. Pero hay situaciones más álgidas en un lugar y en otro. Sí. Pero no están medidas por el número de casos, porque por ejemplo tenemos un altísimo número de casos contra la Argentina, pero eso no quiere decir que sea el país con los mayores problemas de derechos humanos. Hay casos, contra Cuba tenemos relativamente pocos casos, y sin embargo nosotros nos pronunciamos por la serie de violaciones que hay ahí. ¿Se pronuncian en tanto la gravedad de los casos? Yo diría que las situaciones institucionales donde las violaciones de derechos humanos tienen efectos sobre las instituciones, en este caso ciertamente lo que nos preocupa es mucho Colombia y Venezuela, Guatemala, especialmente por la persecución de defensores de derechos humanos, pero francamente todos los países tienen algún problema u otro, y nosotros preferimos no hacer comparaciones. Los problemas son distintos de un país al otro. También podemos decir que con algunos países tenemos un espíritu de colaboración por parte de sus autoridades, y por otros, lamentablemente, en ciertas etapas no los tenemos. Pero eso es todo lo que podríamos decir. Bien, usted está ahora en Lima, invitado por el Instituto de Defensa Legal. Se está desarrollando, se está realizando un curso, es un seminario sobre derechos humanos concretamente. Bueno, tuvimos este fin de semana un seminario que le llamamos un grupo de reflexión regional para América del Sur, que concitó a un número de personas que hace muchos años que estamos trabajando en estos temas desde distintas posiciones y organizaciones. Mañana hay un evento sobre derechos humanos y consolidación democrática, y después, antes de volverme, todavía tengo un seminario con el IDL y con la el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Le han comentado, se ha enterado que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú corre un riesgo enorme de tener que paralizar sus actividades porque el gobierno está incumpliendo con la transferencia de los fondos. Lo escuché a usted hace un ratito, no lo sabía, pero sería un gran contratiempo, ¿no? Yo tuve la suerte de representar a la Comisión en la audiencia que se celebró acá en Lima en junio, y estuvo muy complacido
de ver el alto grado de profesionalismo y de dedicación con que la Comisión de la Verdad está encarando esta tarea tan difícil. Y por supuesto, si la Comisión Interamericana puede hacer algo para contribuir a que ese trabajo no cese, sino que al contrario se complete y rinda todos los frutos que el pueblo peruano espera, nosotros estamos dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, doctor Méndez, y ojalá sea así, porque realmente solamente sabiendo la verdad, conociendo lo que nos pasó, podemos recuperarnos y reconciliarnos. Nuestro país, el Perú, es un país que necesita enormemente de la reconciliación, ¿no? Y si esto se politiza, si hay consideraciones de tipo político y la comisión se paraliza, sería un retroceso realmente lamentable. Perdón, sí, hay una pregunta, Marco. ¿Qué tal? Monseñor Balmarén aquí en el Perú es un sacerdote muy reputado, es un monseñor de Chiclayo, ha denunciado que hay un lobby para favorecer a Lori Berenson y otros miembros, un lobby para favorecer el caso de Lori Berenson. Ajá. Y otras personas, editorialistas, gente muy importante, líderes de opinión, dicen que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana tiene un sesgo más hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué diría usted respecto a esas acusaciones? Nosotros recibimos una denuncia por parte de abogados peruanos y norteamericanos representando a la familia de Lori Berenson y la tratamos de acuerdo a nuestro reglamento. Nosotros recibimos anualmente unas 700 denuncias de todo el continente. Algunas vienen presentadas por abogados de ONGs, yo diría la mayoría son de ONGs, algunas por abogados privados. No, si existe o no un lobby, nosotros no tenemos conocimiento, pero nosotros sí hemos analizado los materiales que se pusieron a nuestra disposición. En cuanto a que nuestra decisión sobre el caso Berenson refleje alguna inclinación ideológica, eso lo rechazo de plano. Eso no es cierto. Nosotros nos ajustamos exclusivamente a la Convención y hacemos una interpretación de lo que la Convención requiere del Estado peruano. Es una interpretación, en todo caso, si se quiere, liberal, pero no ideológicamente dirigida en un sentido o en otro. Bien, muchísimas gracias. En todo caso se llamaría un lobby Berenson, ¿no es cierto? Si es que existiera. Muchas gracias. No tengo conocimiento de que exista. Muchas gracias, doctor Méndez, muy amable, bienvenido al Perú y que su estadía, por supuesto, sea muy grata. Vamos a una brevísima pausa y regresamos.